Muy buenas tardes. Pues quiero iniciar con presentarme y ponerme a sus órdenes. Soy el doctor Héctor Fernández Varela, director de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, y me encargaron y me hicieron el honor de darme la moderación de este panel. Me dicen que a mis tres participantes les diga que tienen 15 minutos cada quien para hacer su presentación, y como que, lo cual me gusta, hay un sistema para irles recordando lo que les queda de tiempo, y pues de antemano les pido una disculpa por hacérselos ver, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por darle la semblanza muy breve de la doctora Anna Cody, que va a ser la que inicie, y ella tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard, es profesora asociada y directora del Kingsford Legal Center, un centro comunitario de servicios jurídicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de New South Wales, Australia. En 2016 ganó el premio de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Trabajó en el Centro de Derechos Económicos y Sociales de la Universidad de Nueva York, desarrollando su programa de Derecho a la Salud. Tiene experiencia también en el área de Derecho y Desarrollo, específicamente en Timor Oriental e Indonesia. Sus áreas de investigación actuales son la enseñanza clínica, los derechos humanos y el desarrollo comunitario. Y desde luego, como todos sabemos, participa en este panel, que es la inclusión de personas con discapacidad en instituciones de educación superior. Por favor, doctora Cody. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias también a Guadalupe Barrena por la invitación, y al doctor Alfredo Sánchez también por haberme invitado a este evento tan importante. Y quizás para comenzar, decir que yo acepto las críticas de los derechos humanos y pienso que realmente es bueno poder retroalimentar todas las perspectivas que tenemos dentro de las disciplinas de donde venimos y poder discutir abiertamente los problemas de cada uno. Y quizás otra disculpa para comenzar, que ya se han dado cuenta que español no es mi primera lengua, entonces si me dan un poco de excusa o espacio cuando hago errores en mi español. Entonces yo vengo de la Universidad de New South Wales y también trabajo en un centro comunitario que brinda servicios legales gratuitos a las personas marginadas en el área de derecho de discriminación. Entonces vengo de dos perspectivas. Una de estar enseñando dentro de la universidad y otra de estar atendiendo a las personas con discapacidad que tienen problemas legales con otras universidades. Ya esta es la entrada de la universidad, ya pueden verlo. Y esta imagen me gusta porque es un paso nuevo de la universidad. Desde hace como 3 años hemos tenido un rector nuevo en la universidad que ha comenzado con un plan estratégico que tiene un enfoque muy abierto en la igualdad y diversidad en todas perspectivas. Y una de las medidas que tomó fue pintar esta escalera, que es una de las escaleras principales de la universidad, que también tiene una rampa al lado, que con estos colores, que no sé si pueden ver, pero tienen varias palabras de cómo aceptar, respetar, celebrar diversidad y los principios pues, de inclusión de que hemos estado platicando ya. Y por el hecho que soy abogada y que vengo de la perspectiva de la ley, yo quería explicarles un poco de qué dice la ley en Australia, porque tiene algunos puntos buenos, pero también unos problemas. Y ya
es contra la ley de discriminación, que se puede discriminar contra alguien por razón de su discapacidad. Y esto afecta en la vida pública como educación, trabajo y acceso a edificios. Entonces, también es contra la ley discriminar contra alguien imponiendo una condición o requerimiento que no sea razonable y con cual la persona no puede cumplir. Y la otra parte de la ley es que hay estándares particulares que proveedores de educación, como las universidades, tienen que cumplir. Y también esta afecta en todas partes de educación, que no solamente es la educación superior, pero también primaria, secundaria. Y que uno de los conceptos principales es que hay este concepto de requerimientos inherentes o requisitos esenciales de un curso. Y también otro concepto principal es lo de ajustes razonables. Entonces, y uno de los problemas de la ley, y que ya porque pasó hace como 12 años a un nivel federal, que es una definición más médica de discapacidad, que no realmente tiene una definición social, que ya estamos hablando y que tenemos como ya aceptada. ¿Y cuáles partes de educación afecta esta ley? Es la admisión de estudiantes, los términos en cuales las instituciones de educación admiten a un estudiante con discapacidad, y también los estudios o participación en un curso o programa, que tenemos que cambiar todas las formas de examinar o ensayar los estudiantes para que sean accesibles, y que también incluye acoso por discapacidad. Y la otra cosa que acabo de mencionar es estándares en educación, que hay, además de la ley general que afecta varias áreas, que hay también estos estándares que hablan especialmente de ajustes en procesos de admisión o inscripción, y también participación en un curso o programa, que tenemos que tener ajustes en acceso a los edificios y servicios que brinda la universidad, incluyendo servicios especiales para estudiantes con discapacidad. Entonces, en nuestra situación, ¿qué serían o qué serán ajustes razonables? Y como acabo de decir, cambiar el formato de exámenes, hacer, por ejemplo, exámenes orales, dar formatos diferentes, bajar escritorios o en laboratorios, o proporcionar a alguien quien toma notas para un estudiante, o también variación del horario de clases o acceso a ciertas clases. Por ejemplo, cuando alguien tiene una discapacidad psicosocial y tienen más dificultades en funcionar en la mañana, entonces que le proporcionan las clases en la tarde. O cambiando cómo presentan un curso, haciendo accesibles documentos en formatos diferentes, que puede ser por grabar, por audio o en forma oral también. Entonces, ¿cómo lo hacen las universidades? Una de las iniciativas que hacen es que forman unidades centrales para los estudiantes con discapacidad para apoyarlos. Entonces, este es parte de los estándares de educación. Y también que dan información a los profesores de los cursos. Tienen que nominar asesores o asesoras para estudiantes con discapacidad. Y de recién hemos hecho dentro de mi universidad un plan de acción para incluir a las personas con discapacidad a un nivel de personal de la universidad, pero también de los estudiantes. Y tiene unas medidas con un horario que tiene que cumplir la universidad.
Y entonces también hay otra posibilidad de usar mentores o otros estudiantes para facilitar la participación de estudiantes con discapacidad. Este es como parece el plan de inclusión para personas con discapacidad, que como acabo de decir, tiene sus medidas especiales o particulares. Si yo acabo esta presentación aquí, uno pensaría, ay, qué bien, qué hermoso en Australia, pero no es así, claro. Los desafíos que enfrentamos. Pienso que uno de los desafíos que tenemos es que la estudiante o el estudiante con discapacidad tiene que negociar con su profesor o profesora el ajuste que necesita. Entonces, esto impone la obligación en el estudiante a un nivel institucional. Entonces, la estudiante tiene que registrarse con la unidad central, pero después todavía existe esta condición o requisito que la estudiante tiene que platicar qué ajuste necesita con el profesor, que realmente depende entonces al profesor cómo es incluido dentro del curso. Y también yo pienso que ajustes para discapacidad física podrían ser un poco más claros, que hemos estado platicando sobre esto hace muchos años, pero para personas con discapacidad psicosocial es un poco más complicado, o también a nivel de cognitivo, o que tienen enfrentan desafíos en cómo aprenden o aprenden en formas diferentes. Esta inclusión pienso que es un poco más difícil para las universidades. Pienso que para enfrentar este problema, que realmente hay necesidad de entrenamiento en conceptos de discapacidad dentro de las facultades. Yo pienso que también todavía tenemos, por estar en la ley, este modelo médico que afecta cómo vemos las personas con discapacidad y cómo trabajamos. Y que también un poco de el modelo de caridad de que habló Beatriz antes. Hay estereotipos de estudiantes que los estudiantes con discapacidad, si tienen unos ajustes, que están recibiendo algo extra. Entonces, que hay una injusticia. Entonces, realmente es un entendimiento del concepto de igualdad que es un poco básico, de que no es levantar todas las personas a que pueden participar plenamente, más que todos tenemos que ser tratados igual, que como hemos hablado en la sesión anterior, que no es así. Y entonces pensaba en darles una experiencia de un estudiante de Derecho con quien he trabajado, que tiene visión a una discapacidad de su visión, que es difícil para ella ver, entonces necesita formatos diferentes. Estaba estudiando el Derecho y viene de una familia de bajos recursos. Entonces, lo que tuvo que hacer es registrarse con el Centro de Asistencia para Estudiantes con Discapacidad. Ella tiene que presentar información médica al centro, a alguien quien especializa en trabajar con personas con discapacidad, que es como un asesor. Y ellos después producen una carta que envían a los profesores, y los profesores entonces tienen que hacer los ajustes. La carta no incluye detalle de qué es la discapacidad, pero solamente incluye qué deben ser los ajustes, y de allí comienza el proceso de negociación. Y ella salió al fin y ella graduó en Derecho, y después ganó también una posición ayudando a un juez, que es un lugar muy prestigiosa en la ley, y al fin ya está trabajando de abogada. Otro, por el hecho que les expliqué, que también brindamos ayuda legal a personas que han experimentado discriminación
en otras instituciones, otras universidades. Quería compartir un ejemplo de, no es su nombre real, pero May, que es una estudiante de enfermería. Y ella tenía una experiencia de depresión crónica, pero era bien controlado con medicamentos. Y después del primer año de sus estudios, experimentó un episodio de depresión severa y con ella intentó suicidarse. Entonces fue entrado a un hospital psiquiátrico. El doctor, por saber que estaba estudiando la enfermería, notificó al regulador de enfermeros o enfermeras y ellos informaron a la universidad. Después de unos meses estaba bien para recomenzar sus estudios, ya había recuperado y podía participar plenamente en su curso. Pero la facultad no le permitió hacer sus prácticas que tenía que hacer para graduar en los hospitales mientras había una investigación de su salud mental. Demoró su titulación y no pudo ganar dinero mientras estaba esperando esta época y de poder titularse. Y ella, para resolver esta situación, tuvo que quejar a la institución, a la universidad, y después a un cuerpo estatal que investiga quejas para resolverlo. Al fin sí pudo titularse y aceptaron que tenía una queja bien fundada. Pero es como típica también que la responsabilidad o la carga de poder resolver la situación de discriminación se cae encima de la persona que tiene discapacidad. Entonces, como les dije, la estudiante con discapacidad tiene que negociar con su profesor y la universidad para el ajuste. Y esto realmente es mucho peso en la estudiante. Y también, como les dije, que a veces los profesores o las universidades tienen más entendimiento de las necesidades de personas con discapacidad física y no tanto de las personas con discapacidad psicosocial. Entonces, en conclusión, hay buenas leyes y algunas prácticas buenas también en universidades en Australia. Y una parte de estas son las unidades especialistas, pero todavía hay muchas barreras para estudiantes con discapacidad. Pues muchísimas gracias, doctora Cody. A continuación, me voy a permitir leer esta pequeña semblanza de la doctora Sandra Katz. Bienvenida, doctora. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y profesora de educación física. Tiene un diplomado en gerencia social y políticas de discapacidad de la OEA y Flaxo. Es doctorante en ciencias sociales de la Universidad de La Plata. Docente del seminario interdisciplinario Discapacidad, un enfoque interdisciplinario, también de la Universidad de La Plata. Investigadora extensionista, coordinadora de la Comisión Universitaria sobre Discapacidad en la Universidad de La Plata desde 2005 hasta la actualidad. Es integrante del Comité Técnico de la Comisión Interuniversitaria denominada Discapacidad y Derechos Humanos, coordinadora de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre Discapacidad y Derechos Humanos desde 2009 hasta la actualidad, autora de publicaciones en la temática. Tiene usted la palabra, doctora Katz. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, hay que hablar a esta altura de las circunstancias y después de todas las charlas. Creo que es un buen momento, hay una buena base teórica y de discusión. Primero quería agradecer a Guadalupe la posibilidad de venir a México, tenía muchas ganas de estar en la UNAM
y poder compartir con ustedes. Yo voy a tener 3 presentaciones y en todas voy a irme echando esta diversidad de funciones que uno tiene. Soy docente en la universidad a cargo de una materia de discapacidad, estoy a cargo en la universidad a cargo del área de discapacidad, estoy a nivel argentino y a nivel latinoamericano. Así que quisiera poder compartir todo lo que pude en todos estos años conocer. Y también invitarlos a que se imaginen, siendo parte de la red latinoamericana, que traten de sentirse que es un espacio que aloja y que en el transcurso de estos días imagínense qué otras ideas, a partir de lo que nosotros les vayamos contando, que hacemos, qué otras cosas nos faltan. Pero a eso que nos falta, ¿qué compromiso podría asumir cada uno para sumarse a la red? Y voy a irme echando algunas de las cuestiones que me plantearon que hable y otras que quiero contar de la red porque tenía ganas de compartirlas. La red va a cumplir 10 años ahora, en abril. Cuando nos juntamos, que fue un grupo de gente que de alguna manera estábamos vinculados, y siempre decimos que agradecemos a España porque uno de los inicios de la red era diferenciarnos de España y poder darle un carácter latinoamericano, porque entendíamos que todos nos habíamos formado con textos españoles, con autores españoles, con las maestrías de Salamanca, pero porque no sabíamos aprovechar las nuestras ni hacerlas nuestras. Y porque la historia latinoamericana tenía otros orígenes, otra idiosincrasia, entonces era poder fortalecernos nosotros. Y aunque pasaron 10 años y aunque seguimos escuchando relatos, nosotros tenemos poquito, recién, apenas, todo lo que hacemos los latinoamericanos generalmente es sin presupuesto y con creatividad. Revaloricemos eso, siempre lo hacemos desde una voluntad individual y de ahí llegamos después a un compromiso político e institucional. Así que, y nadie se cree que lo que tiene es lo verdadero ni lo mejor. Hacemos lo que podemos y desde esa experiencia lo compartimos. Pero lo que siempre proponíamos era conozcámonos lo que estamos haciendo y nos vamos dando cuenta que en muchos países no se conocen, y si tendría que nombrar la UNAM, ni en la propia UNAM se conocen lo que están haciendo en otras áreas y en el mismo país, ni que se está investigando. Entonces, uno de los objetivos de la red era que cada país arme su red, con la forma que pueda, con el formato que quieran y la reglamentación o legitimidad que consideren en relación a las autoridades. Hoy, después de 10 años, 8 países tienen redes nacionales y ahí hacía el chiste porque cuando venía yo ponía que México, bueno, para las personas que no ven, el logo de la red son 4 lazos con los colores de las banderas latinoamericanas en forma mayoritaria que conforman la imagen de Sudamérica y los nombres de las redes con un color que identifica si son una red nacional, si son universidades o si son personas. La red la fuimos construyendo personas, después fueron legitimando el espacio institucional y después lograron conformarse en red. Y mientras que yo tenía que México estaba en conformación, ayer participamos de una reunión donde ya está conformada la red de México, que se llama Red de Instituciones de Educación Superior para la Inclusión de Personas con Discapacidad, RIDES México. Yo este material lo voy a dejar para que se contacten, para que conozcan, pero bueno, quería contar hasta dónde llegamos, como pudimos. Y también qué incidencia política tenemos. Coincido en todo lo que se dijo hoy de esto de las organizaciones internacionales y a nivel latinoamericano podríamos hablar de IESAL UNESCO. Cuando en el año 2008 fue la primera conferencia regional de educación superior, hubo una disputa muy grande entre Latinoamérica y Europa en qué entendíamos por el concepto de educación superior. Y ahí primó entenderla como un bien social, como un derecho fundamental y un deber del Estado. Hoy sabemos que Latinoamérica está pasando por un momento de bastante derechización, donde esta frase, que la podemos decir en menos de 5 segundos, sabemos que es incumplible, que es hoy totalmente injusta, que estamos pasando por un proceso de muy difícil transición y por poder sostener a las universidades principalmente públicas. En el 2018 se hizo en Córdoba ahora nuevamente la Conferencia Regional de Educación Superior y ahí se volvió a ratificar este postulado. Y fuimos invitados como red. A ver, no nos casamos, no creemos que porque nos llaman, pero a ver, ocupar espacios políticos e institucionales y poder legitimar ciertas políticas, a nosotros nos sirvió para poder dar ciertos criterios a la Conferencia Regional de Educación Superior, y si hoy ustedes miran en la página, está el documento de la red en qué entendemos por la participación, por la inclusión, por qué debería ser
cómo debería, bueno, yo estoy un poco en contra del concepto de inclusión, pero acá todos entendemos que es lo políticamente correcto y que cuando hablamos de discapacidad no solo son las políticas en relación a los estudiantes, hay muchas cosas más que se puede hacer en nombre de la discapacidad. Y la red la conformamos a partir que en el año 2005 en Venezuela hubo un encuentro donde se pidió a todos los gobiernos que digan cuál fue el estado de situación de la discapacidad en relación a la universidad. En ese encuentro, que fueron casi todos los ministros de educación, en sus declaraciones finales dijeron crear una red. Todos los ministros se fueron. Algunos leímos ese documento y empezamos a unirnos para conformar esa red. Esto viene a cuento de que siempre hay historia. Hay alguien que hizo algo primero que nosotros. ¿Cuál es para mí así el gran tema que podríamos hoy poner en discusión? ¿Cómo fuimos pasando de una atención íntima y artesanal cuando por primera vez se nos cruzó un estudiante que puede ser en una oficina, en la cantina, en la calle o intentando entrar a la universidad porque no podía, a transformarlo en una política institucional? Y eso hace que nos repensemos si siempre deberían estar áreas de discapacidad o no. En aquellas instituciones donde aún no existen áreas de discapacidad, repensemos si es necesario crear una o a ir a fortalecer los diferentes lugares donde llevemos la pregunta por la accesibilidad. Y acá les quiero compartir a lo mejor cómo se detecta. A ver, hoy se dijo ahí, se pregunta si sos estudiante con discapacidad, lo ves, y acá sí creemos que hay una gran diferencia en aquellas universidades que tienen examen de ingreso, porque ahí se produce una desigualdad. Entonces, a nivel latinoamericano, hay muchas universidades que tienen examen de ingreso y ellos piden los apoyos o los ajustes necesarios y se han dado diferentes circunstancias a nivel latinoamericano. Costa Rica creemos que es el país más avanzado, que trabaja en red, todas las universidades públicas, creando los ajustes necesarios en relación a los ingresantes. Colombia tiene un equipo que participa en la admisión, pero no garantiza así después la continuidad en cada una de las carreras. Guatemala, como no les puede garantizar el examen accesible, ingresan directamente. Así que es muy difícil a veces cuantificar o poder identificar porque ingresan para poder evitar la denuncia ante la falta de apoyos. En Chile se da otra característica que como no se pudo garantizar la accesibilidad, ahora sí está en braille, pero no siempre hay un intérprete, se llama convocatorias. Entonces, desde la CENADIS se lanzan propuestas económicas donde hay que ganar esa convocatoria, pero es solo por un año. Entonces, una de las grandes discusiones que tenemos hacia Chile es qué dinero hay, el tema es cómo se redistribuye. Esto hace que uno tenga diferentes formas de acceder a la información. Y ahora voy a contar qué pasa en mi universidad. En Argentina, las universidades públicas son gratuitas y son sin examen de ingreso, salvo medicina. Es decir, que entra quien quiere. Ante eso nosotros, la pregunta era, ¿preguntamos o no si hay personas con discapacidad? Mientras que en mi universidad tuvimos años discutiendo, decidimos convocar a los estudiantes con discapacidad que conocíamos y preguntarles qué creían ellos que había que hacer. Ellos nos sugirieron que hagamos una pregunta voluntaria que decía, ¿usted se considera persona en situación de discapacidad? Sabemos que la convención dice persona, pero los estudiantes prefirieron marcar la condición de situación. Y la pregunta era, ¿qué apoyo requiere? El primer año las respuestas fueron, apoyo económico, con quién dejar a mis hijos mientras estudios, mayores horarios de curso. Es decir, no se comprendía el concepto apoyo. Digo, esto es algo muy de la jerga de los que estamos, pero no todos entendían apoyo. Al otro año decidimos describir todos los apoyos. Las personas con discapacidad marcaban todos, intérprete de lengua de señas, material en braille, ascensor. Entonces nos dimos cuenta que el ingresante no sabe qué apoyos va a necesitar en la universidad, que esto se co-construye junto al otro en función de las materias y las particularidades de cada recurso. Esto genera muchas dificultades. La mayoría de las universidades creen que la aspiración máxima es tener protocolos por discapacidad. Y de hecho, muchas universidades, cuando un estudiante con discapacidad registra que va a ingresar, se le hace una entrevista, muchas veces psicológicas, con estudio médico, y ahí se hacen actas acuerdos donde se compromete a ciertas cuestiones y la universidad le ofrece ciertos ajustes. A ver, yo quiero tirar ideas para que vayamos repensando, porque ninguno llegó a la conclusión de decir, esto hay que hacerlo así. Nosotros en mi universidad apostamos a que el trabajo sea más lento, pero nos reunimos con cada estudiante y lo que le decimos es,
Cuando necesites un apoyo, vení que te ayudamos a construirlos. No damos por hecho que cualquier persona con discapacidad necesita apoyo. En relación a los docentes, lo que fuimos aprendiendo y que siempre nos quejamos, que cuando hacemos una charla los docentes no vienen, o si vienen son los que están interesados, mi experiencia personal, y se dio de manera casual por un estudiante con discapacidad sordo que había que hacer ciertos ajustes, propongo ir a una reunión de cátedra. Y de casualidad encontré, creo que esa es la solución. Los que estamos a cargo de las áreas de discapacidad tenemos que ir donde están los docentes. Tenemos que ir a las reuniones de cátedra. Primero, porque ahí se sientan locales. Porque uno los pone en una situación de incomodidad que les venimos a decir algo que los incomoda. Pero estando en reunión de cátedra, se sienten más armados. Así que esa es una experiencia, no da para la foto de la página de la universidad, no va a salir en los boletines, pero ir uno a uno a las cátedras y poder discutir juntos formas de dictados de clase, formas de evaluación, formatos de flexibilidad, creo que ese es el camino. No, para el otro lado. Bueno, esto de alguna manera los dije. A ver, hoy creo que los mayores desafíos son los estudiantes sordos que se comunican en lengua de señas y las cuestiones de salud mental. Y nosotros aprendimos, hoy en mi universidad hay 15 estudiantes sordos, que parece un número que pueden ser muchos o pocos, pero implica todo un trabajo. Tenemos 6 intérpretes de lengua de señas que fueron bajo un concurso donde la Asociación de Sordos era jurado y los estudiantes sordos eran jurado, y nos dimos cuenta que los intérpretes no alcanzan. Hoy tenemos un mediador sordo y tenemos un curso de español escrito como segunda lengua y tenemos un equipo de investigación en relación a las matemáticas. Y esto fue porque fuimos aprendiendo junto a ellos de las dificultades. Por eso soy un poco crítica también del concepto de equiparación de oportunidades. No solo equiparando logramos que un estudiante esté en igualdad de condiciones con los demás. Sus trayectorias de los estudiantes sordos es muy desigual. Y acá hago una imagen, hay fotos. Una es de un docente, de un formato muy clásico, dando una clase, donde ese docente, mientras está dando clase, y hoy hay estudiantes con discapacidad, no lo vamos a poner en cuestionamiento, en la cabeza de ese docente, si está entre los 40 y los 50, en su imaginario es que los discapacitados son enfermos, que están en las iglesias. Hoy hay una foto que a mí me costó mucho conseguir, pero es de una telenovela. En todas las telenovelas teníamos al discapacitado con la frazada tapando las piernas, que era el que se caía por la escalera y no se podía casar y pasaba a ser el drama de la telenovela. Esa persona que se crió con eso en la cabeza no puede comprender qué hace hoy estudiando y que va a ser rápidamente un colega. Entonces, en realidad yo confío en las próximas generaciones. Esta casi que la tenemos perdida. La otra foto es algo que dijeron hoy, fue en Chile cuando se creó la Red de Estudiantes por la Inclusión, donde hay un panel de estudiantes con discapacidad planteando sus situaciones. La otra foto es un integrante de mi universidad, Juan, que nosotros tenemos un ciclo de charlas que se llama Dialogando acerca de la discapacidad, donde él es uno de los disertantes. Abajo es una charla a los responsables del ingreso, donde un panel de estudiantes con discapacidad les dicen a los empleados qué les pasa a ellos cuando se acercan a la universidad. Y la otra es un estudiante de Colombia con parálisis cerebral que se recibió de médico. Cuando yo lo conocí estaba estudiando y le dije, Juan Manuel, el día que te recibes mostrarnos el título. Él se recibió y nos contó que el acuerdo que hizo él es que él iba a estudiar desde el punto de vista de la investigación, que él no iba a hacer prácticas, que no iba a hacer partos, que no iba a hacer cirugía, pero ¿por qué creer que hay una única forma de ejercer una profesión? Ese antecedente de Juan Manuel, que tiene el título de médico entregado por una universidad pública de Cali, nos tiene que servir de precedente para que otras universidades se vinculen, articulen y que en un cuerpo no sea limitante para ejercer una práctica. Concepto de accesibilidad académica. Se utiliza mucho adecuaciones curriculares. En Argentina decidimos modificarlo, siguiendo la línea de la convención y hablar desde la accesibilidad, empezar a pensar más desde la accesibilidad académica como formatos que hay que revertir y no desde el currículum que se puede tocar o modificar. Después les dejo, porque acá me están apurando, el concepto que entendemos por accesibilidad académica y el de configuraciones de apoyo. No hay un único apoyo que sirve para siempre, ni en todas las materias sirve el mismo apoyo. Se los dejo, esto no se hagan problema. Lo que creemos que hay que tener como estrategias para trabajar en la educación superior es
por supuesto la accesibilidad edilicia, porque si no, no pueden estar. Cuando se piensa en las personas con discapacidad, no pensar solo en los estudiantes, sino también trabajar y pensar junto a los trabajadores con discapacidad y los docentes con discapacidad, pero en algo que yo soy muy insistente es que si los que estamos en áreas de discapacidad podríamos reinvertir nuestro tiempo y en vez de dedicarle tanto al acompañamiento a los estudiantes, lo trabajaríamos en función de la formación del resto de los profesionales, de aquellas personas que nunca les va a interesar ir a una charla o leer un material vinculado a la discapacidad. Nuestra experiencia demostró que si uno arma un equipo interdisciplinario y empieza a recorrer espacios claves, ir a la Facultad de Derecho, ir con un grupo de estudiantes con discapacidad a dar una charla sobre la convención, el estudiante que le escuchó no se lo olvida más. Ir a la Facultad de Arquitectura y que vengan 2 personas en silla de ruedas y se ponga a charlar con los estudiantes de arquitectura, no se lo olvidan más. Ir a Informática y pedirles, apaguen la pantalla de la computadora y ahora vamos a trabajar 10 minutos con la pantalla oscura, no se lo olvidan más. Y esos profesionales van a pensar en un público mucho más amplio y no van a ser expertos en discapacidad. Pero me parece que nuestra estrategia como formadores universitarios es correr el eje y formar los profesionales con otras cabezas y trabajar en la gestión. Después vamos a dar algunos otros ejemplos de transversalización y de que me parece que es la clave para seguir trabajando. Y para terminar, voy a retomar una frase de Paulo Freire que dice: la realidad no es así, está así, y está así no porque ella quiera, ninguna realidad es dueña de sí misma. Esta realidad está así porque de este modo sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha busca cambiar esa realidad y no acomodarnos a ella. Y hay una foto donde hay un estudiante con discapacidad en la recibida de otra persona. Y bueno, dejemos de poner el foco que toda vez que aparezca una imagen con alguien con discapacidad es porque estamos hablando de ella. Bueno, este es el inicio del resto de las charlas. Pero vayamos pensando que no hay una única forma de pensar y de transformar las prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Katz. Felicidades. Ahora me voy a permitir presentar la semblanza de la maestra Ivonne Ramírez Güense. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene 38 años de servicio en la administración pública, de los cuales 16 han transcurrido en la UNAM. Ha colaborado en la Subsecretaría de Cultura y Recreación de la Secretaría de Educación Pública, en la Subdirección de Acción Cultural del ISSSTE, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y en la Secretaría de Salud. En la UNAM ha sido jefe de unidad académica en la Facultad de Medicina, directora de Gestión Estratégica y primer ingreso de la Dirección General de Administración Escolar, área responsable de todos los procesos de ingreso a iniciación universitaria, bachillerato y licenciatura, además de las actividades de modernización y gestión de la información. Actualmente es la directora general de la Administración Escolar, dependencia responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración escolar para los alumnos, desde su selección e ingreso hasta la terminación de sus estudios en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado. Maestra Ramírez, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor. Y bueno, agradezco mucho que nos hayan invitado a esto y además agradezco que hayan pasado las 2 doctoras antes que yo, porque yo soy la parte operativa de muchas de las cosas que ustedes han planteado como ejemplos. Y finalmente, si bien es cierto, nosotros no nos dedicamos a hacer estudios profundos sobre el tema de la discapacidad, el estar desde 2003 involucrada con el proceso de ingreso a la universidad, pues nos ha hecho que encontremos caminos y bueno, he tenido la suerte de contar con un equipo maravilloso que me ha ayudado mucho con esto. Quisiera hacerles una reseña muy breve de lo que hace la universidad, por lo menos, si me pasan la que sigue por favor, con el proceso de ingreso que ya hablaban hace rato. Efectivamente puede haber discusión con respecto al tema de equiparar las condiciones, pero desde esta perspectiva de la operación cotidiana, del dar servicios, de brindar apoyos, tenemos que hacer esfuerzos para ponerles, lo que yo siempre digo, un pisito en la medida de lo posible parejo. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Primero, nuestra página es la puerta de entrada a la que vienen a tocar miles de jóvenes año con año
de la Ciudad de México, del país y del mundo para ingresar a la universidad. De las primeras cosas que hemos hecho es hacer una página que tenga, que sea accesible y que tenga las herramientas para que todos aquellos que tienen una discapacidad pues tengan la posibilidad de conocer la información y tener acceso a ella y conocer nuestros procedimientos. La que sigue, por favor. Voy a hablar específicamente de los concursos de selección. Año con año la universidad atiende alrededor de 450,000 jóvenes que vienen a tocar la puerta para ingresar a nuestra institución. Pero muchos de ellos, pues, o algunos, un número importante, tiene un problema de discapacidad. Esto ha obligado que nosotros sí pensemos y repensemos cómo podemos hacer un proceso tan masivo, personal, atendiendo a cada una de estas personas, porque no son aspirantes o no es una masa, sino son personitas específicas que vienen con condiciones y necesidades particulares. Nosotros hemos aprendido que nada puede ser estandarizado, sino que tenemos que trabajar para dar atención personalizada a lo que nosotros estamos haciendo. Iniciamos en el 2010 a hacer un proceso en donde todas nuestras sedes de aplicación del examen, que son alrededor de 25 o 30 por concurso de selección, tenían un espacio, un aula de atención especial que nosotros llamábamos, porque no solamente vienen personas con discapacidad, sino también llegan a venir personas que se han quemado, que han tenido un accidente, que tienen una enfermedad, que están embarazadas. Entonces, buscamos espacios para atenderlos en condiciones cómodas, accesibles, con iluminación, con todas las necesidades que estos chicos requirieran. Nosotros sí lo pedimos en el registro y sí tuvimos exactamente la misma experiencia. Al principio preguntábamos qué apoyos necesitas y era desde el apoyo en esto que me levanten y vayan por mí. Entonces era muy complicado. Tuvimos que hacer un catálogo y tuvimos que hacer un árbol de toma de decisiones que nos permitiera y de manera clara decir qué apoyos estamos en condiciones de poder ofrecer, porque no nos es posible ofrecer todo. Sin embargo, tratamos que a cada uno de ellos les demos lo que requieren y ahorita les voy a explicar cómo lo hacemos. Lo identificamos a través del registro. Si nosotros tenemos 500 chicos que declaran que tienen una discapacidad, hacemos 500 llamadas, 530 llamadas personales, preguntamos qué apoyo requieres, muchos de ellos teniendo una misma discapacidad, hay quienes requieren el ingreso de una tableta, como hay mamás que quieren entrar con ellos porque a lo largo de su vida han aprendido a través de, a veces, y lo puedo decir, mamás que con plastilina dibujan figuras, utilizan punzón. Entonces tenemos que permitir el acceso de la mamá y los materiales con lo que los chicos han aprendido toda su vida para que puedan elaborar el examen con esas condiciones. Organizamos con cada uno de los sedes, en las sedes, a los responsables les decíamos quién va a entrar, qué va a entrar y qué necesita para que lo pusieran ahí. Y nosotros hemos comprado como universidad, tenemos sillas de ruedas, lámparas con lupa, tenemos mesas especiales que nos ayudan a poner alturas diferentes para los niños que tienen talla pequeña o los niños, a veces en el concurso de junio nos llegó una niña que no tenía piernas y brazos, entonces las mesas nos ayudan mucho para poderlos ubicar y tener esto. Esto fue hasta 2014, del 2010 al 2014, pero hemos aprendido, nosotros al igual que la compañera, nosotros también hemos tenido que aprender mucho para poder ser muy eficientes en esta oferta que hacemos de servicios. La que sigue, por favor. La universidad cuenta con un centro de exposiciones y congresos que está aquí en Avenida Limán 10 y que nosotros encontramos que era el espacio perfecto para poder atender a los jóvenes, toda vez que está lleno de rampas, tiene muchas posibilidades de atenderlos cómodamente, pero como verán en la fotografía de abajo, nos permite dejar espacios muy grandes para poder movilizar las sillas de ruedas. En algunos casos no solamente vienen con la silla de ruedas, sino vienen con tanques de oxígeno o algún otro requerimiento adicional que permite espacio. O tenemos también a los que les leen, nosotros ofrecemos el servicio de lectura del examen. Entonces tenemos que buscar condiciones que les permitan estar cómodos durante la aplicación del examen. Lo que nosotros hacemos es un servicio muy breve porque solamente son las 3 horas de aplicación del examen. Ellos tienen un examen que en igual de condiciones, lo que se va a evaluar es finalmente el contenido o el plan de estudios de bachillerato. Todos tienen en general y muchos de ellos quedan con nosotros en algunas facultades y escuelas,
como todos los demás, en el mismo porcentaje. Lo que nosotros les brindamos son las condiciones de comodidad, de tranquilidad, porque enfrentar a un niño de estos o a un joven de estos a la aplicación en una sede donde hay 6,000 jóvenes aplicando el examen, a veces solamente ya el reto de llegar a la puerta es muy complicado. Entonces, de hacerlo de esta manera nos permite que en condiciones de mucha tranquilidad apliquen el examen. Permitimos el ingreso de sus acompañantes a una zona especial. Aquí tenemos médicos, tenemos a los TUMS que nos presta servicios médicos. Todo esto nos permite que si hubiese necesidad, hemos tenido niños que tienen ataques de epilepsia, entonces están los familiares para que el asunto del medicamento, no pudiéramos dar un medicamento que pudiese provocarles alguna otra situación, lo tenemos previsto. Tenemos alimentos porque hay niños que llegan sin comer, tenemos previsto todo para poderlos atender. La que sigue, por favor. Aquí son algunos datos y bueno, para el concurso de licenciatura, desde 2011 que nosotros iniciamos el registro, empezamos con 73 chicos que declararon una discapacidad. El año pasado tuvimos 599 en los 3 concursos de ingreso a licenciatura y en este año llevamos solamente 362 que aplicarán el examen en 15 días. Que han declarado una discapacidad y que requieren apoyo. Al igual que en Argentina, tenemos jóvenes que sin piernas, ellos no se consideran discapacitados y no requieren apoyos y no los quieren. Entonces, lo hemos respetado. Nosotros respetamos lo que cada una de estas personas solicita como apoyo y les brindamos en la medida de nuestras posibilidades los apoyos. Contratamos maestros de señas que les puedan hacer traducción, que les puedan, en el caso de los niños sordomudos, de todos modos les hacemos, en las mesas les ponemos las instrucciones y cuando llega cada uno de ellos a nuestra sede de aplicación, hay una mesa con su nombre esperándolos para poder ser atendidos. Este año vamos a atender entonces 362 en el próximo concurso de febrero y más o menos, si ustedes ven las cifras, se han mantenido, lo que nos ha permitido, pues no ha crecido mucho el número, sin embargo, sí el registro de esto. La que sigue, por favor. Estas son las diferentes porcentajes de discapacidad que nosotros hemos registrado. Como verán, el 40% es la motora, múltiple el 16%, visual el 14% y auditiva el 9%. ¿Sí es el 9%? No, la auditiva el 30%. Esto es estos son los que para el año pasado, en el 2018, atendimos en estas proporciones. Para nosotros es muy importante porque esto nos permite saber qué apoyos o con qué situaciones debemos prever año con año los servicios que les vamos a ofrecer a estos jóvenes. La que sigue, por favor. Para el caso de bachillerato, esto para nosotros es importante y al final de mi presentación vamos a pasar un video de lo que hemos hecho con bachillerato. El ingreso a la universidad para el nivel bachillerato lo hacemos a través de la COMIPEMS, que es la Comisión Metropolitana de Ingreso a la Educación Media Superior, en donde estamos 9 instituciones educativas, el Instituto Politécnico Nacional, el DGETI, todas las universidades, todas las instituciones que ofrecemos educación media superior. Hasta el año 2016-17, para el ciclo 16-17, nosotros aplicábamos el examen para solamente los chicos que declaraban una discapacidad y que querían como primera opción un plantel UNAM. La COMIPEMS, al ver el ejemplo y una situación que tuvimos con una queja en la CONAPRED, que tuvo COMIPEMS, vieron lo que nosotros hacíamos con licenciatura y tomaron la decisión de que la UNAM le aplicara el examen a todos los chicos que declaran una discapacidad para el ingreso a la educación media superior. Las 2 franjas que están con azul más oscuro son los que atendimos de otras instituciones como el Politécnico, la Universidad Autónoma del Estado de México. Los atendimos a partir del año 17 aquí en la universidad y la experiencia con nosotros ha sido por lo menos muy satisfactoria porque desde la parte de los servicios, pues han salido muy contentos. Han estado con nosotros personas de derechos universitarios, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la misma CONAPRED, han estado con nosotros y han estado siempre de acuerdo en que hemos hecho en muchos casos más allá de los ajustes razonables de la ley, porque no nos estamos centrando solamente en eso, sino en darle a cada uno de estos chicos atender las necesidades que como persona tiene cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Bueno, este año tenemos registrados, y lo regresan hasta el momento,
250 chicos. Esto fue lo que atendimos el año pasado. En este momento está el registro y estamos teniendo alrededor de 300 chicos que van a solicitar o que requieren apoyo para la aplicación de este examen. La que sigue, por favor. Aquí está la discapacidad para el caso de los chicos de la educación media superior. La que han declarado, bueno, la múltiple es 29%, 41% la motora, y efectivamente es la que más se ve, pero además es a veces la más complicada de atender porque puede ser múltiple, no solamente la visual, que nos da el 17%, y la auditiva el 13% para el caso de ingreso a bachillerato. La que sigue, por favor. Pero ¿qué hacemos una vez que son aceptados? Nosotros no solamente nosotros siendo los responsables de los procesos de ingreso, permanencia y egreso, nosotros una vez que los chicos son aceptados, les informamos a cada facultad y escuela qué niños o qué jóvenes están ingresando a su plantel, con qué tipo de discapacidad, para que ellos lo ubiquen y puedan brindarles servicios en los planteles. Al mismo tiempo, en nuestro sistema de registro escolar, que en este caso se llama Sistema Integral de Administración Escolar, aquellos a los que hemos ya atendido y tienen una discapacidad, tienen el icono para que nuestras áreas de administración escolar les atiendan y les puedan orientar correctamente y les puedan brindar servicios, sobre todo lo que tiene que ver con las inscripciones en los espacios adecuados, que no inscriban a los niños en el cuarto piso o en el tercer piso, y que se les informe a los maestros de la condición de salud de cada uno de estos jóvenes. Y por otro lado, informamos a todas las otras instancias universitarias que ofrecen servicios para que realicen las actividades conducentes y les puedan ofrecer. Una de ellos es la UNAPDI, que a nosotros les damos la información para que ellos puedan ofrecerles y contactarse para darle seguimiento. Este seguimiento que hablan, nosotros no esperamos que sean ellos los que lo busquen, sino que nosotros de entrada como administración escolar les estamos dando a las áreas para que ellos se contacten con nuestros alumnos y puedan ofrecerles los servicios. Aquí hay dos fotografías de dos chicos que de igual manera. El chico que está en el piano es un egresado de la Escuela Nacional de Música, es un tenor, es ciego, y es un chico que ha viajado por todo el mundo, tuvo mención honorífica, ya tiene su título, tuvo una mención honorífica en su examen de grado, y abajo está la foto de un chico egresado de la Facultad de Ciencias Políticas en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, que hace 2 años, se graduó, y también fue un evento que se reconoció del trabajo que hizo este joven. Les estamos dando seguimiento siempre a ellos para poderlos atender. La que sigue. Bueno, si me pudieran hacer favor de pasar el video. Este video muestra lo que hace la universidad o cómo los atendemos en la aplicación. Nuestro proyecto no es tan de largo plazo porque no estamos en las áreas académicas, pero sí pensamos que en el momento del ingreso pues deben tener las mejores condiciones. La que sí, ya me guardo silencio.
Gracias. ¿Pruebas Jaime, Ana Laura? Vamos a ingresar, van a ubicar sus espacios y van a estar sentados en las mesas que les corresponden. Recuerden que ya está pegado su identificador, se ubican, se sientan ahí y esperan indicaciones. Voy a nombrar con la tarjeta del chico para que ustedes identifiquen cuál es su discapacidad. Parrales, Zarza, Jazmín. ¿Diana? Sí. Mucho gusto, Diana. Buenos días. Pasen, por favor. Carta y autorización. Adelante. Por acá. Estamos a punto de comenzar su examen de asignación a la educación de nivel superior. Antes que nada, les deseamos que les vaya súper bien.
4C. O la A. La A. Por favor. No, nada más, ando buscando a alguien. Rodríguez Soto Arturo. Pues esto es lo que hace la universidad para la aplicación de los jóvenes con una discapacidad, nuestros aspirantes con discapacidad. Las personas que ustedes vieron ahí son trabajadores universitarios, son ellos los que nos ayudan. Hemos pasado por un proceso de formación, de capacitación y sensibilización para poder atender a estos jóvenes. Bueno, eso es lo que hace la universidad en los procesos de primer ingreso y a lo largo de su vida académica. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias.